Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast de Una Fe Relevante que cada vez funciona más sin mí. No es que funcione más sin ti, es que tú no estás a veces. Es que yo no estoy, la verdad. Y la última vez no estuviste por una razón súper importante. Sí. Estabas en un partido de fútbol. Estabas viendo. Juanes regresó un poquito la normalidad a México, donde Sí. nosotros vivimos, y Juanes aprovechó para acabar su pandemia. Yo decía acá en mi Es decir, pandemia. voy al estadio Un poco, la verdad. el día que teníamos que grabar. El día que teníamos que grabar, mientras ustedes estaban grabando, yo abracé a un hombre sin camiseta. Bueno, qué información más necesaria para empezar nuestro podcast. Sin más preámbulo, Juanes introduce Bueno. el tema del día de hoy. Bueno, el tema del día de hoy es un tema bastante interesante, pero a la vez denso, porque es algo que yo sí era algo que yo me he hecho desde chiquito esa pregunta y no la alcanzaba como a entender bien, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y ustedes en casa ya se deben estar comiendo las uñas por saber qué voy a decir. La gente no va a poder dormir si para aquí el podcast. Pero hoy vamos a abordar la pregunta que es sumamente necesaria para la vida de todos los cristianos. Y es la pregunta: ¿por qué Dios manda o por qué Dios envía a la gente al infierno? Y muchas veces lo relacionamos como, si Dios es bueno, entonces ¿por qué nos manda al infierno? O si Dios es justo, ¿por qué nos manda al infierno? Y es una pregunta bastante densa, con muchas capas, pero hoy vamos a abordar, por así decirlo, lo esencial, o lo que pensamos nosotros que es como lo principal. Y pues, como todos los podcasts, si ustedes se interesan del tema, los invitamos a que indaguen también y vayan más allá de este podcast. Exacto, que sirva como una buena introducción al tema. Y bueno, yo creo que esto es particularmente interesante para la gente que no es cristiana. Obviamente para los que ya creen en Jesús es una pregunta súper importante, pero en cierta manera es una pregunta más hecha en un contexto diferente. Cuando uno piensa en razones para creer o no creer en Dios, una de las razones más controversiales es, bueno, pero ¿por qué Dios manda gente al infierno? Simplemente porque no se añadan a un movimiento religioso o porque no crean lo mismo que tú, es el argumento. Pero cuando vemos como la enseñanza bíblica acerca del infierno, no es simplemente como muchas veces imaginamos, como algo arbitrario o simplemente de simpatías y ya, y no nos convertimos en cristianos simplemente para no ir al infierno, sino va mucho más allá de eso. Entonces son temas muy importantes. Bueno, sí, la verdad yo creo que para ir más allá primero toca comenzar con lo básico, o por así decirlo, valga la redundancia, por el principio. Y no podemos tener una conclusión, por así decirlo, elaborada sin primero saber qué es el infierno. Exacto. Tal vez tenemos ideas vagas o ideas un poco abstractas de qué es el infierno, tal vez de Hollywood y no de la Biblia. Entonces, cuéntanos un poquito sobre qué es esto. Yo creo que algo bien importante es entender que cuando la Biblia usa imágenes acerca de lo que es el infierno, imágenes como el lago de fuego, el lugar del lloro y el crujir de dientes, estas imágenes nos apuntan a una realidad profunda. Son imágenes y esto es básicamente algo comúnmente reconocido, que el hecho de que se diga que es un lago de fuego no es que literalmente vaya a ser un lugar con mucho fuego, porque en este momento hay gente en el infierno que no está en cuerpo físico en el infierno. Entonces, si hablamos de que en este momento hay almas en el cielo y en el infierno, estamos hablando de que hay algo más allá que simplemente la experiencia física de quemarte. Eso es una imagen que apunta a una realidad, pero no por eso menos grave, al contrario, es una realidad profunda, como lo apunta Jonathan Edwards, que decía precisamente este punto, que cuando la Biblia habla de una imagen es porque está apuntando a una realidad que las palabras no pueden expresar realmente. Y eso es bien importante porque
mucha gente caricaturiza el infierno y dice, sí, allá es donde va a haber parranda y fuego y se imaginan al diablo con los cachos y realmente todo eso es no entender el mensaje bíblico acerca del infierno. La palabra que el Nuevo Testamento usa para infierno es Gehenna o Gehenna, que básicamente era un barranco donde echaban el desperdicio o donde se ponían los cadáveres de personas sin familias, totalmente pues despojados de cualquier círculo social en la antigüedad. Y eso era lo que se le venía a la mente a una persona del primer siglo en Israel cuando escuchaba a Jesús hablar del infierno, del lugar del lloro y del crujir de dientes, porque algo que es real y es bien importante como resaltar es Jesús no evade el tema del juicio eterno, Jesús no evade el tema del infierno. De hecho, Jesús lo habla más que cualquier otro personaje bíblico. Jesús es la persona en la Biblia que más advierte sobre el juicio porque Él entiende la seriedad del juicio y más adelante vamos a ver por qué. Pero básicamente el infierno, la idea de esta condenación eterna es un lugar, por así decirlo, de separación total de Dios. Es decir, si nosotros sabemos que Dios es el camino, la verdad y la vida, recibir el juicio de Dios es básicamente ser completamente despojados de algo que la Biblia llama gracia y que la teología llama gracia común. No la Biblia en sí, la Biblia no dice gracia común, pero nos habla de que el sol sale sobre justos e injustos. Eclesiastés nos habla de las injusticias de la vida, porque a las personas que a veces hacen cosas malas y están alejadas de Dios les va bien en la vida. Y la Biblia aborda esto como esta misericordia de Dios aún aquellos que no creen en Él al sostenerlos. Dios sostiene el mundo. El infierno es el lugar donde eso es quitado, donde ya no hay este sostenimiento de parte de Dios. Si Dios es la fuente de todo bien, la Biblia dice que de Dios proviene todo buen don y toda buena dádiva. Eso quiere decir que todo lo bueno que vemos en el mundo al final nos habla de quién es Dios y lo que Él ha hecho. Y cuando tú quitas esa gracia común, quedas con desolación, quedas con total amargura de alma, quedas totalmente despojado de toda virtud. Entonces, el lugar del infierno es un lugar terrorífico porque es el quedar separado de todo bien para siempre. No es simplemente una caricatura del lago de fuego, no es simplemente como la imagen del lago de fuego resalta una realidad profunda que va más allá de simplemente, no, yo no me quiero quemar. No, yo no quiero estar separado de todo bien, yo no quiero estar separado de toda buena obra, yo no quiero estar separado de toda buena dádiva. Como pues, en general, ¿no? Es el fin de crear, ya sea a través de escribir o literalmente hacer una imagen. Ese es el fin mayor de cualquier cosa Exacto. visual y es expresar algo más grande Exacto. atrás de esa imagen, ¿no? Entonces, bien lo decías al inicio de lo que decía Jonathan Edwards y no solo quedarnos con eso, sino entender que eso apunta a algo sumamente serio, sumamente real y que es sumamente importante, que muchas veces miramos a otro lado porque suena feo. Total. Entonces, en vez de mirar a otro lado, es entender la imagen completa y una vez entendiéndola, saber qué hacer al respecto, ¿no? No me voy a adelantar, pero yo creo que por eso interrumpí, es entender que no se trata de hacernos los de la vista gorda frente a temas así de densos, sino que es muy válido, es muy valioso más bien poder entenderlos. Exacto. Y es valioso porque nos hace entender que esto es profundamente horrible. O sea, Exacto. Hablar de esto no es nada cómodo. Si hay algo que es real, es muy doloroso hablar de esa posibilidad para personas. Un cristiano, yo creo que un cristiano real nunca habla del infierno con alegría. Nunca habla del infierno con otra cosa que
temor reverente y dolor. O sea, no es como que nosotros hagamos este podcast indolentemente y digamos, no, es fácil lo que estamos hablando. No, para nada. No es fácil concebir un lugar de total desilusión y desesperanza. Y eso es lo que es el infierno en realidad. Y elaborando ahora sí, ya una vez teniendo esta idea de lo que es el infierno según la Biblia y qué es este lugar, ¿no? Y básicamente es como, bueno, yo lo entendería como si hay un lugar donde ya uno no puede, donde uno no puede acudir como a ayuda divina, por así decirlo, esa es la consecuencia del infierno, quedar a la intemperie, por así decirlo. Exactamente. Y bueno, sí suena muy fuerte, sí suena muy... como es un shock, ¿no? Pero yo creo que entonces, entendiendo lo grande que es y lo intenso y lo tenaz que es natural, puede ser tener esta pregunta y entonces Dios sí es bueno. ¿Cómo un Dios bueno puede mandar gente a un lugar tan terrible? Entonces, creo que esa es como parte del meollo del asunto y es a lo que va nuestra pregunta, porque es justo que Dios mande gente al infierno. Y C.S. Lewis lo retrató muy bien en varios de sus libros y él básicamente en términos generales lo que explicaba y lo que explica es que el infierno es la consecuencia natural de nuestro curso de acción. Por ejemplo, Keller resumió bien el pensamiento de C.S. Lewis cuando dice: el infierno es simplemente el camino que uno eligió, pero continuando para siempre. Es decir, cuando una persona vive su vida en el mundo de Dios, en la creación de Dios, sostenido por Dios, en rebeldía a Dios, ¿qué es lo que obtiene? El deseo de su corazón. Y el problema es que el infierno no es otra cosa que el cumplimiento del deseo del corazón profundo de una persona que siempre quiso vivir apartada de Dios. Nadie va al infierno que no haya decidido durante esta vida vivir en el infierno, en cierto modo. Sí, total. Porque la eternidad no es otra cosa que el cumplimiento de lo que yo viví acá. La eternidad es el cumplimiento de la vida que yo llevé en este mundo. Y a nosotros no hay cantidad. Mucha gente, ¿cómo concibe el asunto? Dice, si balanceo la balanza de la moralidad y hago más cosas buenas que malas, entonces está bien. Pero así no funciona, porque no estamos viviendo bajo nuestro propio parámetro. Una de las cosas que hace el infierno es mostrarnos que Dios es justo. Es decir, Dios es perfectamente puro. Y la persona que ve a Dios cara a cara, la Biblia constantemente en el Antiguo Testamento nos dice que la persona que veía a Dios cara a cara moría, porque Dios es perfecta santidad. Y constantemente en estos últimos podcasts hemos hablado de eso, porque a veces no entendemos quién es Dios, y si no entendemos quién es Dios no vamos a entender quiénes somos nosotros y de qué se trata esto. Pero es vivir, si nosotros concebimos a Dios como el creador de todo lo que hay y concebimos que el mundo, el cosmos le pertenece, que Él creó al ser humano para disfrutarlo a Él y para reflejarlo a Él, pero el ser humano decidió apartarse de Él, ¿qué es lo que Romanos 1 nos dice que Dios hace? Los entrega a los deseos corruptos de su corazón. ¿Cuál es el juicio de Dios? El juicio activo de Dios es entregar a una persona su propia corrupción. Entonces, el punto no es que Dios le dé placer enviar a alguien en el infierno en el sentido de que Él diga, haga una fiesta al respecto. No, Él lo hace porque Él es justo, es parte de su carácter hacer justicia. Entonces, por ejemplo, Rebecca McLaughlin, que entrevistamos hace unos meses, ya va a ser más de un año, creo que la entrevistamos. Pensando. El caso es que ella en su libro habla acerca de todos estos movimientos de justicia, y nosotros en el podcast últimamente hemos hablado de justicia y de que tenemos que ser justos, pero ella propone un ejercicio que es algo que antes de leérselo a ella, yo siempre le proponía a una persona que estaba tratando de entender esta pregunta y de conocer por qué es justo esto. ¿Qué pasa si nosotros proyectáramos hoy la película de lo que ha pasado por tu mente hoy? Veríamos algunas cosas buenas, pero también veríamos las profundidades de la maldad humana, ¿no? Si hicieran una lista de mis pensamientos hoy, yo no querría que eso se publicara. Nadie. Y ese es el punto de que constantemente tratamos de escondernos. Pero lo que Dios hace y lo que Jesús hizo fue exponernos.
Y algo que ella menciona en el libro respecto a esto es que Dios no se expone o no nos encuentra como un policía a un criminal simplemente, sino como un padre a un hijo que está perdido. Entonces es el amor de Dios que nos persigue para librarnos del infierno en el que ya vivimos. Exactamente. Y el infierno eterno es la continuación de lo que ya vivimos aparte de Dios. Sí. Excepto que en este mundo tenemos su gracia no merecida, su gracia común no merecida. La gracia común es lo que todos los seres humanos disfrutan de Dios independientemente de él. La gracia especial es aquellos que han disfrutado de la salvación en Jesús. Y la gracia común, vuelvo a este punto porque es importante, es tú vives en el mundo de alguien más, tú vives disfrutando y deleitándote en el mundo de alguien más sin reconocer que la fuente de todos tus deleites es el creador de este mundo. Y que pues al final del día, como tú decías, es la continuación de mi decisión. Exactamente. O sea, muchas veces dividimos mucho mi vida en la tierra y luego ya cuando me muera mi eternidad. Pero al final del día yo no creo que, bueno, os lo digo así, que Dios nos mande a un lugar donde toda nuestra vida alejamos, ¿sí me hago entender? Por así decirlo. Como que toda nuestra vida si toda mi vida viví alejado y anhelé vivir a mi manera y alejé a Dios. Exacto. Pues la verdad sí suena muy lógico que Dios diga, bueno, Él no quiere, si no quiso en la tierra vivir cercano a mí, mucho menos una eternidad vivir cercano a mí. Exactamente. Y la otra parte es, esa persona va a tener que ver a un Dios santo, y ver a un Dios santo sin la protección de ese Dios santo es terrorífico. O sea, no es como algo agradable, porque nosotros somos personas que fuimos creados buenos y nos corrompimos. Y la teoría común hoy, la ley no escrita que todo el mundo cree es: el hombre es bueno pero es corrompido por la sociedad. Pero si uno se pone a pensar qué es la sociedad, no es sino un conglomerado de individuos. El problema está en el corazón del hombre. El problema está en el hecho de que nosotros somos moralmente responsables por nuestras decisiones. Y que la verdad es muchas veces es más fácil echarle la bolita a alguien más que decir, bueno, la verdad, edifiqué mi vida y el rumbo de mi vida hacia a mí mismo. Exactamente. Y es fuerte, es muy denso, porque muchas veces aún dentro de la iglesia le ponemos el nombre de Dios a cosas que nosotros queremos hacer según nuestra voluntad. Exactamente. Entonces el infierno no es otra cosa que la consecuencia natural de la vida que yo quise vivir sin Dios en esta tierra. Es la continuación, como lo hablábamos antes, hay una continuidad, solamente que las consecuencias no están amortiguadas por la misericordia de Dios que nos atrae a Él. Por eso Pablo también en Romanos 1 dice que todo el poder y la deidad de Dios se vio en las cosas creadas. ¿Para qué? Para que lo veamos. Todos esos atributos invisibles Él los hizo visibles para que los veamos, en últimas a través de Jesús, para que ninguno tenga excusa. Nadie tiene excusa. Entonces eso es, ¿qué significa que nadie tenga excusa? Que todos nosotros vemos en la creación esos atributos invisibles de Dios, como su misericordia hacia nosotros en permitirnos disfrutar. ¿Cuánta gente que está alejada de Dios no se da cuenta que el disfrute que tiene en esta vida es la misericordia de Dios? Sin que ellos quieran reconocer, sin que nosotros queramos reconocer. Todos nosotros estamos moralmente enfermos. Entonces mucha gente lo reduce a simplemente, pero yo soy libre para escoger, ¿no? Esta pregunta del libre albedrío, entonces yo sí soy libre para escoger, o estoy forzado, o soy un automatón del destino, o lo que sea. Y lo que la Biblia nos dice es que el problema va más allá. El problema no es que yo pueda escoger rojo o blanco. El problema es que yo sé que, digamos que rojo es lo correcto y blanco es lo incorrecto. Si yo escojo rojo o blanco, yo sé cuál está bien, pero no deseo escoger lo que está bien. Y el problema no está en el poder, en la elección en sí, sino en el deseo detrás de la elección. Y es este ejemplo, yo había un video muy famoso, ¿no? De unos niños que les ponían las galletas. Ellos sabían que iba a haber una recompensa si no se comían la galleta. Ok, exacto. Pero se comieron la galleta sabiendo que iban a perder la recompensa,
Ajá. por tener la galleta ahí mismo, ¿sí me voy a entender? Exactamente. Ahí hay un punto. Obviamente la analogía se rompe en un punto. No es completamente perfecta las complejidades de la vida, pero Sí. funciona en el sentido de que nos dice, todos podemos, el problema no es tener o no poder de decisión, sino que no queremos, nuestros deseos están inclinados al mal. Hay un escritor, J.D. Greer se llama, lo pone de esta manera. Se necesita, somos moralmente responsables y necesitamos una reorganización de la estructura fundamental de nuestro corazón. Entonces, cuando hablamos de lo que realmente necesitamos es que nuestros deseos cambien. Y ese es un buen punto como a tratar, o sea, Exacto. yo creo que gracias a Dios por la Biblia, Ajá. porque siempre nos brinda como esta es la consecuencia si no vives de tal manera, pero esta es la manera o la solución para evitar el juicio o para no terminar, ¿no? Como X o Y persona. O para que, como lo dice este mismo escritor, el infierno salga de nosotros. O para que el infierno salga de nosotros, exactamente. Y es una vida vivida totalmente en vano, porque es centrada en nosotros. Entonces, sí. Y nosotros no podemos satisfacernos a nosotros mismos los deseos más intensos de nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es lo que tú planteas? ¿Cuál es la solución? Ajá. ¿Qué es lo que Dios hizo al respecto? El infierno también nos muestra la magnitud del amor de Dios y las distancias que Él recorre para rescatarnos y para salvarnos gratuitamente a todos los que ponemos nuestra confianza en Él y a todos los que pongan su confianza en Él, porque todos estamos en un mismo plano de perdición. Es decir, todos tenemos dos cosas en común: nuestra humanidad. Creo que eso lo dijo un teólogo llamado Miroslav Volf en un escrito acerca del perdón. Es decir, el Evangelio nos muestra a todos una humanidad compartida y también una pecaminosidad compartida. Y la solución empieza por la copa que Jesús bebió. ¿Cuál fue la copa que Jesús bebió? Si concebimos el infierno como el juicio de Dios, Jesús bebió la copa del juicio de Dios. Mucha gente piensa acerca del momento en el Getsemaní en términos de la tortura física. La tortura física es algo absolutamente devastador. Lo que Jesús vivió fue la tortura romana más elaborada para que fuera un ejemplo a la demás gente de no vale la pena ser criminal, no vale la pena cometer este tipo de delitos, no vale la pena, por ejemplo, en el contexto en el que estaba Jesús, la insurrección, porque esto te pasa. Sí. Y era una muerte absolutamente lenta, absolutamente devastadora, en el sentido de que Él no solamente fue crucificado, sino que fue latigado. Una corona de espinas en su cabeza quiere decir que espinos se enterraron dentro de su piel. Quién sabe la magnitud del dolor que eso causó, la sangre que Él derramó, incluso antes de llegar a la cruz. Fue una cosa densa, absurda. Horrible. Sí. Y aún así eso no fue lo peor. El peor punto fue el beber la copa. Este tema de la copa del juicio de Dios es un tema común durante toda la Biblia. Y Jesús bebió toda la copa de la culpa humana, del juicio de Dios sobre la humanidad. ¿Eso qué significa? Eso significa que el juicio que nosotros, Él sufrió el tormento que nosotros merecemos, el tormento de experimentar separación. La separación de Dios. Él experimentó eso realmente. Ahora hay un debate teológico súper elaborado acerca de las implicaciones de esto en la Trinidad, etcétera, etcétera. Pero lo que sí sabemos con certeza es que Él experimentó la realidad del abandono de Dios. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué eso es tan trágico? ¿No? ¿Qué tiene que ver eso con el juicio y por qué eso es tan intenso? Y todo tiene que ver en la naturaleza de la relación. Entre más cercano eres con alguien, más duele la separación con esa persona. Es decir, pongo un ejemplo, la partida de un ser querido es dolorosa. Y es dolorosa entre más cercano era el ser querido. La muerte de un padre, yo no me imagino cuánto puede doler.
pero no me imagino más, cuánto más puede doler la separación entre un cónyuge, un esposo, una esposa de 30, de 20, de 50 años. Entre más cercana y entre más duradera la relación, más el dolor de la separación. Y Jesús conocía perfectamente al Padre, conoce perfectamente al Padre. Y eso nos da una imagen de el clamor de Jesús en la cruz fue: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa separación fue la experiencia vivencial de la totalidad del juicio de Dios, que es separación de Dios. Y por eso la cruz es tan absolutamente asombrosa, porque Jesús sufrió el tormento del juicio para darnos el premio de su justicia. Jesús toda su vida la vivió perfecta, y es como al final del día Él merecía un premio que es dado a todo el que pone su confianza en Él. Y lo que Él recibió fue el juicio de todos nosotros. Él recibió nuestro castigo. Entonces es esta idea de Él básicamente vivió el infierno para que nosotros fuéramos librados de Él. Y mucha gente dice: uy, no, pero ¿qué clase de Dios castigaría así a su Hijo? Y no podemos olvidar que Jesús es Dios. Dios voluntariamente se ofreció. Jesús en ningún momento fue coaccionado a hacerlo. Y Jesús, siendo Dios, escogió hacerlo. Y esa es la belleza del Evangelio. Por eso el infierno nos muestra la magnitud del amor de Dios. Nos muestra la magnitud de su misericordia. Nos muestra su santidad, pero también nos muestra la magnitud de nuestra maldad. El resultado de una vida sin Dios es eso. Sí, y que a la vez es desesperanza. Ajá. Es muy esperanzador. O sea, como que uno puede como que asumir dos posturas, ¿no? Como la indignada de: ay, no se vale, no se vale. O realmente uno como que pensar con la cabeza fría y decir: o sea, sí es terrible. O sea, eso es objetivamente, nadie quiere eso. Pero es sumamente esperanzador ver en Jesús esta esperanza de, pero Él, por mí, vivió todo eso para que yo no lo tenga que vivir. Y esa es la distancia que Él recorrió por amor. Ajá. Y es muy, o sea, yo creo que verlo más allá de si es justo o no es justo, porque solo basta con examinarte. O sea, eso, exacto, es el ejemplo que dábamos hace un segundo. Solo basta con examinarte para ver la magnitud de maldad con la que una persona... Más bien uno debería tener más una postura de: uy, podría ser yo. O sea, porque yo me lo merezco. Exacto. Hay que asumir la pregunta con un poquito más de humildad. Pero acá está el meollo del asunto. Vivir la vida sin Dios es experimentar un poco del infierno acá en la tierra. Pero el Señor Jesús... Yo constantemente te digo Señor Jesús porque no porque quiera sonar religioso, sino porque Él es el capitán de nuestra salvación. Él es el capitán de nuestro destino para todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Así como estar sin Dios es experimentar un poco del infierno acá en la tierra, de esta zozobra y desesperanza, de decir: si no hay un Dios, realmente no hay un propósito real y yo lo tengo que inventar y lo que invento realmente no es tan bueno. Pero por cuanto Dios es real y el tipo de Dios que Él es, ir hasta la experiencia del infierno para que yo tuviera el camino de salvación y reconciliación, significa que vivir para Él aquí es tener un poco del cielo hoy. Entonces, así como las personas que viven una vida para sí mismas experimentan un preámbulo del infierno en esta tierra, así las personas que ponen toda su confianza en Dios experimentan un poco del cielo aquí en la tierra al tenerlo a Él. Y saber que su amor es suficiente, y eso me muestra que su amor es inagotable, que Él está dispuesto a ir hasta los profundos calabozos de la eternidad para librarme. Entonces eso va mucho contra
no, yo creo en Dios, pero no creo en Jesús y creo en este Dios amoroso. Pero si tú quitas el juicio, como lo decía un pastor, si tú quitas el juicio de Dios, también le quitas su capacidad de amar, porque el juicio demuestra que le importa. A él le importa la gente que hoy se está muriendo de hambre por X o Y razón. A él le importa la maldad profundamente, eternamente. Él va a reivindicar. Nadie se va a salir con la suya. Así como a nosotros nos importa y nos indigna la magnitud de violación que había en las élites sociales, del cual salió este movimiento muy famoso, Me Too, trayendo y confrontando a personas que con poder que abusaban de su poder. Exacto, con poder que abusaban de las personas. ¿Cuánto más al Dios eterno no le va a importar traer justicia sobre aquellos que han cometido pecados igual de graves, pero internamente ocultos o públicos que nunca han sido descubiertos? La justicia de Dios quiere decir que Él ama. Y Él demostró ese amor como ninguna otra fe puede exponer que su Dios ha demostrado su amor pagando o llevando mi juicio. Es decir, Él fue la solución al problema que yo creé. Se dio a sí mismo para solucionar el problema. Exactamente. Y recrear el mundo. Es una figura realmente muy, muy de amor, ¿no? Exacto. Porque es como cuando, por ejemplo, yo de chiquito o cualquier niño que cometió un mega error, era incapaz de solucionarlo. Entonces, ¿qué hace el papá? ¿No? Lo va hacia un lado y él asume la responsabilidad de ese error. Creo que es la mejor imagen para terminar. Creo que hoy tú concluiste el podcast. La mejor imagen es: yo estropeé mi vida, pero yo puedo correr a un buen padre para que Él la arregle a través de lo que Jesús hizo. Es decir, y todos nosotros en la fe cristiana encontramos eso como la realidad que nos sostiene a diario. No hay nada que yo pueda estropear que Él no pueda arreglar. Entonces yo corro a Él constantemente. Y eso me va transformando. Me va haciendo más como Jesús. Y eso me libera para ser más quien yo soy realmente. Yo puedo ir. Y cuando Él nos encuentra para recibirnos y rescatarnos. Wow. Y eso es una breve introducción a la pregunta. ¿Por qué si Dios es justo envía gente al infierno? Porque Dios es justo. Yo creo que esa es la respuesta. Y es amor. Entonces, la respuesta al dilema está en la cruz. Totalmente. En la cruz Él experimentó el juicio que yo merecía para darme el cielo que no merecía. Totalmente. Yo creo que no hay mejor manera de acabar este podcast. Así, no se diga más. No se diga más. Pero bueno, de verdad que increíble volver primero, porque está muy top este podcast, la verdad. Me gustó mucho. Y o sea, como que te sientas, no espero. Lo extrañabas, Juan, di que lo extrañabas. Di que extrañabas el podcast. No, pero sí, yo creo que es un tema que a mí, en medio de lo cargante que puede ser, me trae mucha gratitud a la magnitud del amor de Dios por su creación, que en vez de aniquilarla, la recrea y la adopta y nos hace suyos, y no solamente nos rescata, sino que nos que es imposible ama. Ser ajeno al tema, ¿no? Es como... Sí, es verdad. Le pega a todos. O sea... Sí, total, entonces, es verdad. Pues bueno, sin más que decir, qué increíble episodio, de verdad. Nos vemos en el próximo episodio. Y nada, síganos en redes sociales y así. Bye. Escríbanos al mail, una fe relevante. Exactamente. Bye. Chao.